Muchas bendiciones para cada uno de ustedes entonces. Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Génesis. Vamos en el capítulo 24, hermanos. Génesis capítulo 24. Desde el versículo 1. Amén. Entonces, habiéndolo encontrado, entonces, hermanos, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto concederé que habrás hecho misericordia con mi Señor. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga. Si pudo notar, nos saltamos el capítulo 23, hermanos, de Génesis. No sé si lo notó. El Señor nos bendiga. La verdad nos saltamos, hermano, porque no quiero hablar de la muerte. El capítulo 23 habla sobre la muerte de Sara, hermanos. La verdad no es un punto sin importancia. Reconocemos, hermano, nosotros la inspiración divina de la palabra, que es tanto de cada palabra ha sido inspirada por Dios, como cada sección de la palabra ha sido inspiración de Dios. Por lo tanto, nada es al azar, nada está por si acaso. Pero la verdad lo salté porque puedo hacer una breve introducción de todo eso, a la vez de pasar a este capítulo 24. Entonces la verdad es de que Abraham, en esta lectura, hermano, principal del capítulo 24, está actuando como un padre que mira hacia el futuro, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros como padres, como madres, ¿cierto? Mis hermanas, miran hacia el futuro con sus hijos, ¿cierto? Les importa, ¿cierto?, el futuro de sus hijos, y cuánto más cuando llega a una edad avanzada en que sabemos quizás que en cualquier momento podemos partir de la tierra. Si algo tenemos seguro en la tierra, hermano, es que un día vamos a partir. Vamos a partir a la presencia del Señor. ¿Ven? Entonces Abraham se está preocupando porque
acaba de acontecer que su mujer, Sara, ha muerto. Sin duda le ha dolido. Ama a Sara, Abraham. Es su compañera, hermanos, su compañera en esta trayectoria espiritual. Muchos años estuvo junto a Sara, caminando juntos, creyendo en las promesas de Dios, pasando una y tras otra prueba juntos. Fue una mujer que caminó junto a él por muchos años. La Biblia dice que Sara murió a los 127 años en el capítulo 23, y si recordamos que tuvo a Isaac cuando tenía 90 años, esto significa que Isaac, en este momento en que Abraham determina buscarle mujer, no era un niñito adolescente, tenía 37 años cuando Abraham determina que es necesario que tenga a Rebeca, la que luego aparece, se lo tiro como spoiler, ¿cierto? Como adelante, Rebeca es la mujer que va a encontrar este siervo, esa doncella. Entonces no era un niñito Isaac, era un hombre adulto, y su padre está preocupado por él, porque así como su mujer Sara ha partido a la presencia del Señor, también lo hará él. Está avanzado en edad, hermano. Es ya viejo, dice la palabra del Señor. Abraham, ya anciano, cerca de los 140 años, empieza a pensar. Podríamos parafrasear su pensamiento diciendo: yo he visto la fidelidad de Dios, pero pronto partiré y mi hijo necesita una esposa que comparta la misma fe. Por eso es necesario que no tenga ni saque mujeres cananeas. Estamos en medio de una ciudad cananea. Entonces yo no quiero que mi hijo, dice Abraham, esté con una de estas mujeres que no comparten la misma fe. Entonces envía, ¿cierto? No por medio de un capricho familiar, ni una decisión, como le digo, caprichosa, sino es necesario, y ve que es necesario un propósito de continuar el pacto de Dios. Ese pacto que ha iniciado con él, continuará con su hijo Isaac. Dice Dios que él era el hijo de la promesa. Esta es la promesa del pacto, es la promesa de salvación. Por lo tanto, es muy importante que su hijo esté con una ayuda idónea, no con una mujer cananea que se comporta, ¿cierto?, como los paganos de la época. Por eso encarga a su siervo más fiel una tarea muy importante: buscar una esposa para Isaac entre su propia familia allá en Ur, y no entre los pueblos paganos que lo rodeaban. Porque la fe verdadera, hermano, no es lícito que se mezcle con el mundo, ni se guíe por apariencias, ¿cierto? Como cuando escogemos, sino por obediencia a Dios. Por eso es, hermano, determinante que nosotros conozcamos la palabra del Señor, como decía nuestra pastora, para que sepamos qué es lo que le agrada a Dios, y por consiguiente sepamos también lo que no le agrada a Dios. Si Abraham no hubiera sabido que Dios no se agradaba de esta unión ilícita entre creyentes con paganos, Abraham no se hubiera preocupado de mandar tan lejos a su siervo a buscar una mujer. Es ahí entonces como empezamos ya a aprender, hermano, ideas centrales de este texto. El primer punto, y muy importante, es ver la fidelidad del siervo que envía a Abraham. Era una persona en quien confiaba Abraham. Por eso estaba al liderazgo o como cabeza de todo lo de su casa, ¿cierto? Quizás de los cocineros, quizás de los que iban y se preocupaban del ganado. Ese siervo era el que dirigía todas estas cosas, estas áreas. ¿Te das cuenta cómo realmente se gana la confianza? La confianza no es un regalo, la confianza se gana. Probablemente este siervo era Eliezer de Damasco. Este hombre llevaba muchos años sirviéndole según Génesis 15. Lo vimos en Génesis 15, si es que no lo recuerda, a Eliezer de Damasco. Antes del nacimiento de Isaac, recuerde, Dios le dijo a Abraham: uno de mis criados, si yo no tengo prole, heredará todas mis cosas, ¿cierto? ¿Se recuerda de eso? Y ese era Eliezer de Damasco. Ese siervo era el que iba a recibir toda la herencia de Abraham si no nacía Isaac. Pero Dios trajo a la tierra a Isaac, hizo que naciera de forma milagrosa de una mujer que no podía tener hijos. Y lo grandioso
es de que en vez de cambiar la fidelidad, el respeto, hermano, del siervo Eliezer, podría haber dicho: yo antes iba a heredar todas las herencias y ahora sale este niño, yo no voy a servirle, ¿cierto? Pero la verdad es que toda la familia de Abraham nos enseña, hermano, inclusive sus siervos, y sus siervos hoy nos está enseñando este siervo Eliezer de Damasco, que no importa, hermano, lo superficial, las bendiciones temporales, sino que importa que tú guardes integridad delante de Dios. Bendito Dios. Entonces, ahora pensemos cómo reaccionaríamos nosotros cuando alguien más ocupa el lugar que nosotros creemos que nos pertenece. El Señor le bendiga, ¿cierto? Yo debería estar ahí predicando. Yo debería ser el pastor. Yo debería ser la pastora, lo haría mucho mejor. Yo debería ser el hermano que toca el bajo, yo toco mejor. Yo debería ser el que cambia las diapositivas. ¿Te das cuenta cómo la verdad es de que nosotros podemos accionar como paganos? Porque no nos damos cuenta que la palabra nos enseña en cada área. Saltamos puntos tan importantes que para nosotros son irrelevantes. ¿Qué importa? ¿Qué importa ese siervo? Si el siervo, ese siervo que no importa, nos está enseñando que es importante guardar, hermano, nuestro testimonio. Muchos se ofenderían, ¿cierto? Otros se alejarían. Me voy. Algunos se llenarían de amargura, pero Eliezer, este siervo, no lo hizo así. Él siguió sirviendo con el mismo corazón. Ahora no solo a Abraham, sino también a Isaac. Por eso le importa ir tan lejos a buscar mujer para el pequeño siervo, ¿cierto? Pequeño hijo de Abraham, Isaac, el heredero. Y eso es una verdadera fidelidad, gloria a Dios. Eso es lo que marca de verdad una diferencia. Hubiera sido muy diferente que Eliezer frente a Abraham le dijera todo que sí, pero tarde que temprano, hermano, la amargura del corazón se refleja. Se refleja hacia el exterior. Pero Eliezer entendía que su servicio no era para buscar recompensas, sino para honrar a Dios a través de su obediencia. Entonces no importa que a lo mejor sientes al final, no importa que a lo mejor nadie vea cuando quieras hacer aseo en la casa de oración, no importa que nadie sepa todo lo que haces como trabajo para el Señor, porque lo importante no son, hermanos, las recompensas, sino honrar a Dios con tu obediencia. Tenemos un ejemplo, es como aquel hermano o hermana que en la iglesia, ¿cierto?, que sigue sirviendo con alegría, aunque no le toque cantar al frente, aunque no le den una oportunidad, aunque no lo hagan predicar, sirve porque ama al Señor y sabe que Él sí le está viendo. Y ese es Eliezer, ese es el siervo de Abraham. Nos enseña que la fe se demuestra también con la obediencia, aunque sea silenciosa, sin tocar campana, ¿cierto? Ayer ayuné, ayer oré. La verdad es de que la fidelidad no necesita el reconocimiento humano. Es más valiosa delante de Dios. Ese es el primer punto, el siervo Eliezer. El segundo punto, hermanos, es una oración que confía en la guía de Dios. El siervo parte, ¿cierto?, con 10 camellos, nos relata en la historia, y muchos regalos. No parte con las manos vacías. La verdad que Abraham quiere asegurar una doncella para su hijo. Era un viaje largo, lleno de incertidumbres, no iba a la vuelta de la esquina o como nosotros cuando vamos a Yumbel, ¿cierto? Iba mucho más lejos y caminando, con camellos y con regalos. Imagínense ese siervo, en medio del desierto. Era un viaje largo, pero al llegar al lugar, no corre vuelto loco y ciego a buscar una doncella hábil o hermosa a su vista, sino que se detiene y se postra, inclusive postra a los camellos, y dice: Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame hoy
un encuentro con la doncella que tú has destinado para el hijo de mi Señor. ¿Te das cuenta cómo el ejemplo que nos da este siervo es increíble? Esa oración es una muestra de confianza en el Dios de su Señor. Eliezer reconoce que solo Dios podría guiarle al lugar correcto. Él no conoce, recuerda, este siervo no conoce la familia de Abraham en Ur de los Caldeos. Nunca vio a su familia, nunca vio a su parentela. ¿Cómo entonces va a llegar donde su parentela? Pero él sabe que Dios de forma providencial le puede guiar. No necesitas que el Señor estire su mano, hermano, que tú veas esa mano, cómo te lleva, sino que Dios de forma providencial y sin necesidad de que tú veas nada, el Señor está obrando a tu favor. ¿Cierto? Siempre pongo ejemplo a José cuando sus hermanos lo vendieron, ¿cierto? Y se fue como esclavo a Egipto. Luego, ¿cierto? José queda a disposición de poder, hermanos, exactamente, gracias, ministrar los alimentos cuando vino esta gran hambruna, y los hermanos de José ahora llegan a pedirle alimento. Y José les dice: ustedes intentaron hacerme mal cuando me vendieron como un esclavo, pero ustedes intentaron hacerme mal y Dios lo tornó en bien, y ahora yo les estoy dando comida. Es como cuando dicen: hay que tener cuidado porque la vida da vueltas, ¿cierto? Esos son los términos más humanos, no bíblicos, pero eso no lo dice la palabra. Pero la verdad es de que es una realidad. Hoy en día te estás burlando de alguien y mañana lo puedes necesitar. Entonces, cuidado cómo nos comportamos, hermano. Bueno, y aconteció que antes que él acabase de hablar, antes de que terminara la misma oración que está haciendo Eliezer, el siervo de Abraham, dice la palabra del Señor: antes que termine de hablar, he aquí Rebeca. O sea que antes que tú dejes de orar, el Señor ya estaba trabajando, porque Él conoce lo que tú vas a pronunciar antes que inclusive lo pronuncies. Entonces Dios respondió antes de que terminara su oración, y eso es fidelidad. No porque Eliezer usara las palabras correctas, esto para todos los hermanos que, cierto, se acomplejan para orar. No, la verdad es de que a Dios no le asombran palabras correctas, ni una gran teología en la oración, hermanos, sino que la sinceridad en tus palabras, aunque sean 2, 3, 1, no importa, lo importante es que seas sincero. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Que los fariseos hacen largas oraciones, pero están mirando en menos a sus hermanos. Entonces la verdad es de que Dios responde a la oración de Eliezer por su sinceridad y su confianza. Como le digo, a veces tú y yo oramos por algo que sentimos que Dios está tardando, pero en realidad mientras nosotros oramos, Él ya está obrando. Señor, ¿sabes que necesito ayuda con esta tarea que me está haciendo tanto dolor de cabeza en el seminario? El Señor ya me está ayudando. Ya está haciendo de que providencialmente yo vaya a un video en YouTube y encuentre sabiduría ahí. Así es para todos nosotros, hermanos. Dios providencialmente actúa antes que tu boca pronuncie las palabras. Pero necesita haber fidelidad y confianza. Como cuando un padre prepara la mesa antes de llamar a sus hijos a comer. O usted los llama, ¿cierto?, cuando se le ocurrió cocinar. Ya, hijo, venga a sentarse a comer, ¿cierto? Y no ha calentado ni la olla, nada. No, pues hermano, usted, ¿cierto?, sus hijos más pequeños, le dice: hijo, venga a comer. Y le tiene la mesa servida, todo listo. Así es el Señor. Así es nuestro Señor. Entonces la provisión debes confiar que ya está lista. Solo falta que te acerques. Tu bendición ya está lista. Pero tienes que decidir acercarte, hermano. Determinar acercarte un pasito más al Señor. Pero ese
Usted tiene que ver cómo entonces se acerca ese pasito más. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo más? Hay una cita, ¿cierto?, del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él dijo: la oración no cambia la voluntad de Dios, pero cambia nuestro corazón para alinearlo con la suya. Entonces no busques cambiar ni torcer el brazo de Dios con tu oración, sino que busca alinearte a su propósito. Ora, sé genuino, sé verdadero, ama lo que más puedas a tus hermanos. Hermanos, y el Señor responderá a tus peticiones. Así llegamos a este tercer punto, en donde aparece Rebeca, una mujer preparada por Dios de forma providencial. Podría haber llegado cualquier mujer, pero la verdad es de que para Dios, hermano, no hay casualidades. Aquí no existen las casualidades para Dios. Dios providencialmente quería que esta fuera la mujer para Isaac y envía a Rebeca. Rebeca aparece en una escena como la respuesta de la oración de Eliezer. Y lo que aquí más la distingue, hermano, no es su belleza externa, sino su actitud de servicio. Eliezer había pedido una señal, que la mujer ofreciera agua no solo para él, sino también para los camellos, ¿cierto? Lo leímos. La verdad es que la tradición enseñaba de que cuando llegaba un forastero, lo que tenían que hacer las mujeres o aquel hospitalario era servirle agua al forastero, pero no a los animales. Y la verdad es de que Dios mostró providencialmente cómo esta mujer estaba llena de un buen servicio, una mujer diferente, una mujer que realmente podía ser mujer para Isaac, aquella que representaría el pacto junto a su hijo. ¿Por qué? Porque no solamente le da agua a Eliezer, sino que ahora se propone darle agua a los camellos. ¿Y recuerda cuántos camellos eran? ¿Quién recuerda? 10. Bien, pastor. 10 camellos. ¿Y sabe cuántos litros de agua puede, hermano, cada camello guardar en su interior? ¿Cuánto? 100. Bien, 100 litros. Entonces la verdad es que 1000 litros de agua sacó, hermano, Rebeca con un cántaro de agua de un pozo. Y nosotros nos cansamos a veces con dar un vaso de agua. Que el Señor nos ayude. Para servirle al Señor nos cansamos. Y para muchas cosas más. Pero Rebeca mostró un servicio de excelencia. No solo le da agua al varón extranjero, sin conocerlo, hermano, sino que también le da a los camellos su porción, 100 litros para cada uno. Que el Señor nos ayude. Nadie le había pedido tanto, la verdad, pero ella sirvió más allá de lo esperado, sin que se lo pidieran. No esperemos que nos digan qué tenemos que hacer, hermano. El Señor por su palabra ya nos ha orientado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como le decía la pastora, ¿qué es lo que no le gusta que hagamos? No esperemos más instrucciones, ya la tenemos. Esto mostrará tu carácter servicial, trabajador, generoso y servicial. No actuemos por conveniencia, sino con disposición. Dios no solo escuchará nuestras oraciones, sino que responderá en fidelidad y de forma providencial, así como mostró, hermanos, a este siervo, a la mujer indicada para la hija de su Señor. Entonces, cuando Dios obra en nuestras vidas, lo hace con precisión. No creas que Dios se equivoca, ¿cierto? O da cosas a medias, sino que lo hace con precisión. No hay casualidades, hay providencia. Deje de usar la palabra casualidades y utilice la palabra providencia. ¿Qué es providencia? Que Dios actúa por medio de cosas naturales para hacer lo que necesita hacer. No necesita, como le decía, extender un brazo que usted lo vea, sino que a través de las cosas, circunstancias, Dios te está guiando a su propósito.
Por lo tanto, es interesante como Juan Calvino dice en una frase: no hay nada tan pequeño en la vida del creyente que esté fuera del control de Dios. Inclusive son más pequeños que tú crees, que para Dios es algo insignificante. Tus proyectos, tus ideas, hermanos, todo hasta lo más mínimo, inclusive qué es lo que comes cada día, el Señor providencialmente lo ha dado y está bajo su control. Entonces quizás hoy piensas que estás en el lugar equivocado, en una situación sin sentido, pero Dios podría estar preparando algo mucho más grande. Podría estar preparando tu Rebeca, tu bendición para encontrarse con Isaac. Por lo tanto, si para ir terminando, podemos ver que en Isaac y Rebeca se revela la continuidad del pacto. La historia termina con la escena hermosa, la verdad que es hermosa. Cuando usted pueda llegar a su casa, lea completo el capítulo. La verdad, yo no lo quise leer completo porque tiene 7 versículos. Era mucho para estar leyendo aquí toda la noche, ¿cierto? Pero léalo en su casa y va a poder dar cuenta que cuando llega el momento de que Rebeca conozca a Isaac, ella antes de bajarse, hermano, e ir al encuentro con él, que a todo esto Isaac había salido a caminar, a meditar y había llegado, ¿sabe a qué lugar? Al pozo en donde Dios le dio agua a su hermano Ismael. Es glorioso, la verdad. ¿Cómo es que llegó Isaac a ese pozo? No lo sabemos, pero Dios también lo llevó de forma providencial a donde su hermano Ismael estuvo a punto de morir, pero Dios también abrió los ojos, hermanos, de Agar y le dio agua a ese pequeño. Entonces lo importante es de que cuando baja Rebeca al encuentro de Isaac, ella se pone un velo, ¿cierto? Se pone un velo para que no la vea, porque no era lícito que el hombre viera y conociera a su mujer antes de recibirla como mujer y esposa. Entonces Rebeca pone, ¿cierto?, este velo, cubre su rostro, y el siervo le cuenta a Isaac todo lo que pasó, todo lo que hizo. E Isaac la trajo a la tienda, versículo 67, la trajo a la tienda de su madre Sara, entra con ella a la tienda de su madre difunta y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y es interesante porque la amó sin necesidad de ver su rostro. Pero nosotros, hermanos, todo primero tenemos que verlo y probarlo, porque si no, no confiamos en el Señor. ¿Te das cuenta cómo la palabra nos recuerda a Lot que camina por vista? Pero Isaac también muestra un claro ejemplo de confianza en la providencia de Dios. Si Dios providencialmente presentó a esta mujer al siervo Eliezer, yo confío también en tu voluntad, Señor. Entonces aquí es donde se cierra este ciclo y se hace el traspaso, hermano, del pacto desde Abraham a su hijo Isaac. La historia que comenzó quizás en el capítulo 23 con la muerte de Sara, termina con la mujer que, hermanos, continuará con esta promesa. Dios no dejó vacía la casa de Abraham, sino que la llenó nuevamente con propósito. A través de Isaac y Rebeca continuará esta línea del pacto y la promesa que llevará posteriormente en los muchos siglos para llegar al nacimiento de Jesucristo. Cada paso en esta historia apunta a Cristo, el verdadero Hijo de la promesa. Lo que Dios comenzó con Abraham, lo cumplió plenamente en Jesús. Así también nosotros, el mismo Dios que guió a Abraham y a Eliezer y a Rebeca, sigue guiando nuestras vidas hoy. Entonces la fe no camina confiando, hermano, en la vista, sino en la providencia. Este capítulo nos acaba de enseñar que la vida de fe no siempre se trata de grandes milagros que te sorprendan. Sí, Señor, tú estás acá. Porque ¿qué va a pasar cuando no tengas grandes milagros? ¿Vas a dejar de creer? Cuando no obtengas sanidad de lo que le estás pidiendo al Señor, ¿acaso no le pasó también a Pablo que oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón en su carne y Dios no se lo quitó, sino que le dijo: con mi gracia te basta? Entonces no servimos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros en el sentido de sanidad, sino que de salvación.
Eso es realmente la profundidad del Evangelio. Abraham confió en el Señor para el futuro, sin verlo, dice la palabra del Señor, si no me equivoco, en Hebreos, que Abraham caminó por fe mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, porque él no vio la tierra prometida. La verdad es que ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, sino que posterior a todo esto, Israel recibió las promesas terrenales. Hermanos, veamos que la fidelidad, hermanos, no será solamente por ver, sino por creer. Cada uno usa un papel importante en el propósito divino de Dios. ¿Cuál es tu papel? Y así también, hermano, aunque no lo veas, te lo acabo de decir, es parte de la historia del pacto. Entonces, cuando ores, sirvas, esperes, obedezcas, Dios te está usando para su gloria, para su plan redentor. Nada se perderá, nada es casualidad, todo está bajo su providencia. Terminamos, hermanos, con un versículo en Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 y dice: y confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.